Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a continuando ya con las clases de lo que es la parte final ya de la región de cuello y región dorsal. Vamos a ver justamente lo correspondiente a región dorsal. Y en esta ocasión vamos a hablar de muchos músculos nuevos quizás para muchos que no los habían escuchado antes, pero que son importantes por ser de parte de todo un circuito de una cadena cinemática posterior que nos permite mantenernos de pie, hacer los movimientos de flexión dorsal, de rotación, etcétera, por lo que les pido bastante atención para esta clase, que tomen sus apuntes adecuadamente. Y bueno, empezar hablando en un inicio de los límites de la región dorsal. Bien, para delimitar la región dorsal primero tenemos que ubicar el límite superior correspondiente a la línea nucal superior. ¿Cuál es la línea nucal superior? La conocida también como protuberancia occipital externa. ¿Por qué ubicamos a esta línea? Porque es aquí donde se inserta el músculo trapecio, y el músculo trapecio pues va a formar va a ser uno de los músculos partícipes de esta región dorsal. Bien, luego trazamos líneas que van hacia abajo por uno y otro lado, y el límite inferior va a ser el ángulo del sacrocoxis, ¿sí? La línea nucal y el vértice del coxis. Acá más o menos para ver qué líneas se trazan para delimitar la región dorsal. Bien, como mencioné, la línea nucal es el límite superior, luego líneas que van de la apófisis mastoides, de cada uno de uno y otro lado, hacia la línea axilar posterior, ¿sí? Hacia la línea axilar posterior. De ahí líneas que bajan hasta la cresta ilíaca, ¿sí? Hasta la cresta ilíaca. Rodean la cresta ilíaca hasta finalmente llegar al ángulo, al vértice del coxis. Bien, entonces una vez que ya hemos delimitado la región dorsal, vamos a pasar a hablar de sus planos de disección. ¿Qué planos de disección? ¿Con qué empezamos? Con lo que es la piel de la región dorsal. Como vemos acá, este es un corte de cuello, ya anteriormente lo hemos visto. Tenemos a toda la zona anterior del cuello, que ya hemos estudiado tanto su parte muscular, ¿no? Su parte visceral, ¿no? Junto con las arterias, que bueno, lo vamos a ver en la clase de inervación y vascularización. Y la región prevertebral, que acá tenemos a la vértebra, en este caso una vértebra cervical, ¿no? Parece C7 porque tiene solamente una espina, una apófisis espinosa, pero bueno, por delante de la vértebra está la región prevertebral, que también lo hemos visto como parte de cuello parietal. Hacia atrás, todo lo que es la región dorsal. Esto vamos a tratar ahora de estudiarlo. Así que vamos a ver la piel de esta zona. Luego vamos a ver lo que conforma la fascia, el tejido celular subcutáneo, luego la fascia, ¿no? Y luego ya lo que es el plano muscular. Luego que es el plano muscular. Bien, para empezar hablando sobre piel, diremos que la piel de esta zona de la región dorsal es gruesa, ¿sí? Si ustedes tocan la piel de esta zona, es gruesa, es abundante en folículos sebáceos, ¿sí? Por ahí salen bastantes lo que se conoce cuando un folículo sebáceo se ocluye su conducto de salida y se forman unas pelotitas, ¿no? de grasa, conocidas como forúnculos, que en ocasiones son muy grandes, que incluso necesitan una extracción quirúrgica. Bien, otra característica de esta piel es poco distendible sobre sus planos adyacentes, es decir, es poco elástica. Si ustedes cogen la piel de su parte posterior del cuello nomás, van a ver que es difícil de distenderla, es difícil de jalarla, a diferencia de la piel de la parte anterior, ¿verdad? Entonces esa también es una diferencia importante. Bien, continuando con lo que es la fascia, vamos a decir simplemente que la fascia vamos a verla en dos sectores. Un sector superior de la región dorsal, que va a estar cubierta por la fascia del músculo trapecio. El músculo trapecio, si recordamos, está hacia arriba, toda la región superior de la región dorsal. Ya más adelante lo vamos a hablar de él. Y la parte baja de la región dorsal es lo que conforma la fascia del
músculo dorsal ancho, ¿sí? Entonces esos dos músculos con sus fascias van a ser lo que cubra a la región dorsal. En este caso de cuello, de región cervical, recordemos que hay una hoja de la fascia, ¿no? Una fascia que se encarga de cubrir precisamente a toda esta zona, tanto a la prevertebral como a la dorsal, y era la fascia cervical profunda, la fascia cervical profunda, ¿sí? Bien, y bueno, vamos a ir viendo ahora lo que es el plano muscular, que esta es la división general del plano muscular. ¿Se la tienen que aprender? Sí, porque se las van a preguntar. ¿Sí? Se las van a preguntar, son muchos músculos en esta zona de la región dorsal, pero no es muy difícil de aprendérselo porque siempre recuerden de dónde viene, a dónde va y por ahí más o menos van a saber hallar la relación para sacar el nombre correcto. ¿Sí? Bien, vamos a hablar aquí de músculos extrínsecos que se dividen en tres planos, de superficial a profundo, y vamos a hablar de los músculos intrínsecos propios de la región dorsal que se van a dividir en dos categorías, los que son de tracto medial y los que son de tracto lateral. ¿Qué quiere decir esto? Los mediales, esto es esta es una clasificación según la inserción, ¿sí? Es una clasificación según la inserción. Es decir, los mediales son los que se van a insertar a la línea media. Y en el caso de columna, ¿cuál vendría a ser la línea media? Pues las apófisis espinosas. Entonces, todos los que tengan que ver con tractos medialis van a tener inserción en las apófisis espinosa. Y los tractos laterales, pues no, están a uno y otro lado y pues no van a tener inserción en apófisis espinosa, por eso los clasificamos dentro de este grupo. Ahora, hay otra clasificación en cuanto a cortos y largos. Cortos simplemente quiere decir que van a ir, es decir, no van a saltar vértebras, es decir, van a ir de una vértebra a la inmediatamente superior o a la inmediatamente inferior. Este es un método de clasificación de un criterio funcional, es decir, por ejemplo, si el músculo es corto, tiene función solamente de fijación, ¿sí? Si va de una vértebra a otra, de una apófisis espinosa, por ejemplo, estamos hablando de tractos mediales, de una apófisis espinosa a la otra, solamente sirve para fijar esas apófisis espinosas. En cambio, si son largos es porque no tienen inserción inmediata, es decir, no se insertan en C4 y en C5 a la vez, sino, por ejemplo, van desde C2 hasta C6 o de C7 hasta T4, es un ejemplo, ¿no? Tienen inserciones más distales, por eso son largos, pero aparte de ser largos, tienen una función de movimiento, es decir, a la hora de contraerse van a producir una flexión. Entonces, esta de aquí, lo de rojo, es una clasificación de tipo funcional, los cortos simplemente de sostén o de fijación y los largos de movimiento. En cambio, los tractos mediales y laterales son desde una vista de inserción de músculo, es decir, los mediales son los que están insertados en la apófisis espinosa, en la línea media, y los laterales los que están por fuera, ¿no? Puede ser en apófisis transversas o en el caso de la columna torácica en las mismas costillas, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo entonces cada una de estas partes. Empecemos hablando de los músculos extrínsecos y vamos a decir que los músculos extrínsecos, ¿por qué se llaman extrínsecos? Porque no solamente pertenecen a la región dorsal, sino que también se dirigen hasta otras zonas del cuerpo. Por ejemplo, el trapecio y el dorsal ancho son dos músculos extrínsecos que son los músculos más superficiales, ¿no? Los que ya habíamos hablado. El trapecio, como dijimos, se encuentra hacia la parte superior, mientras que el dorsal ancho se encuentra hacia la parte inferior. Entonces vamos a verlos en imágenes. Acá los tenemos, ¿sí? Primero para hablar del trapecio y de sus inserciones del trapecio. Su inserción superior del trapecio, como ya les había mencionado hace un momento, es la línea nucal superior o línea occipital externa, ¿sí? Línea nucal superior o línea occipital externa. Luego, miren, su inserción medial o su inserción central, ¿no? Descendente, así en un eje vertical a lo largo de las apófisis espinosas, se inserta en todas las apófisis espinosas cervicales,
¿sí? Todas las apófisis espinosas cervicales hasta llegar hasta la 10ª vértebra torácica, ¿sí? Hasta la 10ª vértebra torácica. Esa es su inserción medial. Ahora, ¿cuáles son sus inserciones laterales? Pues ya conocemos las inserciones que tiene en el labio superior de la cresta del omóplato, ¿no? De la espina del omóplato, el labio superior de la espina del omóplato, en el acromion, y también recuerdan que se insertaba en el borde superior, en el borde posterior lateral de la clavícula, ¿no? En el borde posterior lateral de la clavícula. Entonces, estas inserciones pertenecen más que todo al miembro superior ya, y estas inserciones pertenecen a la cabeza, y bueno, lo de acá ya es propiamente la región dorsal. Línea nucal superior, apófisis espinosas hasta T10, ¿sí? En la cresta del omóplato, en la espina del omóplato, y en el acromion y en el borde posterolateral de la clavícula. Bien, continuemos. El otro músculo era el dorsal ancho, que se encuentra hacia la parte inferior, ¿no? ¿Y dónde se inserta el dorsal ancho? Se inserta más o menos a partir de T6, ¿sí? A partir de T6 hasta hasta el fin de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, ¿no? Hasta llegar a lo que es la cresta a la cresta del hueso ilíaco, ¿no? A la cresta ilíaca. ¿Por qué labio? Por el labio posterior. Porque recordemos, la cresta ilíaca tenía 3 labios, ¿verdad? La cresta ilíaca tenía 3 labios. Un labio anterior, un intersticio y un labio posterior. El labio anterior servía para la inserción del oblicuo mayor. El intersticio servía para la inserción del oblicuo menor. Y en este caso, el labio posterior, ¿sí? El labio posterior iba a servir para la inserción del dorsal ancho, ¿no? La cresta ilíaca, no se olviden. ¿Y dónde más inserta la cresta ilíaca? En el vértice del omóplato, el ángulo inferior del omóplato, no se olviden, y también en lo que era la corredera bicipital, ¿no? En el fondo de la corredera bicipital. Como ven, no pertenece exclusivamente a la región dorsal, sino que se dirige también hacia otras zonas del cuerpo, por lo tanto son músculos extrínsecos. Continuemos con el segundo plano. Tenemos a dos músculos, ¿no? El elevador de la escápula y el romboides, que tiene una porción más grande y una porción más pequeña. En cuestión a lo que es el elevador de la escápula, ya lo habíamos visto también en lo que es cuando estudiábamos a lo que es omóplato, se insertaba en el ángulo superomedial del omóplato, ¿no? El ángulo superomedial del omóplato, y se iba hasta qué vértebras, se iba hasta los tubérculos posteriores, ¿sí? Hasta los tubérculos posteriores de las vértebras C1, C2, C3 y C4, ¿sí? A los tubérculos posteriores de C1 hasta C4. Si recordamos brevemente lo que son vértebras cervicales, ¿dónde están los tubérculos posteriores? Hagamos memoria y diremos que las vértebras cervicales, las apófisis transversas de las vértebras cervicales, no se olviden de esta palabra, era perforada y vituberosa. Perforada y vituberosa. ¿Perforada por quién? Por el agujero transverso, por donde iba a ascender la arteria vertebral, ¿sí? Y vituberosa, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Los tubérculos posteriores van a ser de inserción para todos los músculos de la región dorsal, sobre todo los que se encuentran en esta zona, ¿sí? Entonces, uno de ellos, el elevador de la escápula. El elevador de la escápula, que se inserta en el ángulo superomedial del omóplato y se dirige a los tubérculos posteriores desde C1 hasta C4, ¿sí? Bien, ahora los romboides. Los romboides los tenemos acá. Como mencioné, los romboides se dividían en dos porciones, una porción menor y una porción mayor. Estas dos porciones se insertaban ¿en qué borde del omóplato? En el borde medial del omóplato, también conocido como borde espinal, ¿no? Se insertaban en el borde medial y se dirigen, como ven aquí,
hasta las apófisis espinosas de C6, C7 para lo que es el romboides menor y desde T1 hasta T4 para lo que es el romboides mayor, ¿sí? El romboides menor C6, C7, T1, T2, T3 y T4 para lo que es el romboides mayor. Bien, ahí está. Esos son entonces el segundo plano. Ahora vámonos con el tercer plano de esta región dorsal de los músculos extrínsecos y acá vamos a ver a los serratos. Ya habíamos visto en miembro superior un gran serrato o el gran serrato mayor que también le llamaban, ¿no? Que se insertaba en el borde medial de la escápula y se dirigía al abrazar a las 10 primeras costillas. Bien, estos vendrían a ser los serratos menores, que son dos, uno cefálico, es decir, que está hacia arriba, y uno caudálico, es decir, que está hacia abajo. Cefálico hacia la cabeza y caudálico hacia los pies, ¿sí? Básicamente por posición. Aquí tenemos al cefálico, ¿sí? Miren, tiene una forma horizontal de inserción, ¿sí? Tiene una forma horizontal y miren dónde se inserta. Se inserta de C6 hasta T3, C6, C7, T1, T2, T3 y se dirige hasta la segunda, tercera y cuarta costilla, ¿sí? Segunda, tercera y cuarta costilla. C6 hasta T3. Miren, C6, C7, T1, T2, T3. Y para acordarse del serrato podálico o caudálico también se llama, es igual, es el mismo juego que arriba, pero ahora va a ser abajo. Es decir, T11, T12, L1, L2, L3. Acá era C6, C7, T1, T2, T3. Acá T11, T12, L1, L2, L3. ¿Y a qué costillas va? A las tres últimas. A la décima, a la onceava y a la costilla subcostal, que es la 12ª costilla. ¿Sí? Bien chicos, eso es todo en cuestión a lo que es músculos extrínsecos. Recuerden, tres planos. El primero formado por el dorsal ancho y el trapecio, el segundo formado por el elevador de la escápula y los romboides, y el tercero formado por los serratos menores, un serrato podálico o caudálico y un serrato cefálico, ¿sí? O superior. Bien, dentro de lo que son los músculos intrínsecos, ya habíamos hablado brevemente de estos, que hay, según su inserción, los de tracto medial que se insertaban, que tenían un punto de inserción en las apófisis espinosas, y los tractos laterales, que no se insertaban en apófisis espinosas, y dentro de ellos habían cortos y largos. Los cortos que iban de una vértebra a la siguiente y tenían función de sostén, de soporte, y los largos que se salteaban varias vértebras, pero que tenían función más que todo de movimiento, ¿sí? Función cinemática. Vamos a empezar viendo a los de tracto mediales y dentro de ellos a los cortos, ¿sí? Tracto mediales cortos. Ustedes dirán, ¿por qué son tantos? Sí, pues son muchos, pero es fácil de recordarlos. Vamos a ver uno por uno. Primero veremos acá al músculo interespinoso. Su mismo nombre lo dice, interespinoso, es decir, entre espina y espina, ¿no? Entre espina y espina, es decir, entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. Son cortos, por lo tanto van de C6 a C7, de C7 a T1, de T1 a T2, de T2 a T3, etc., insertándose en las apófisis espinosas de todos los músculos. Por ejemplo, acá los vemos, ¿no? Y recuerden, en las vértebras cervicales, ¿cómo era la apófisis espinosa? La apófisis espinosa de las vértebras cervicales era bífida, es decir, tenía dos tubérculos, dos espinas. Por lo tanto, van a ser dos músculos interespinosos, uno por cada bifurcación. Pero a partir de la torácica solamente sería uno, ¿no? Solo uno. Bien. Entonces ya vamos viendo a un músculo a uno de los del tracto medial porque se inserta en la apófisis espinosa y corto porque va de un espacio al otro sin saltearse, ¿sí? Y acá
El siguiente, el músculo sacrocoxigio, como su nombre lo dice, sacrocoxigio, es decir, va del sacro al coxis, ¿no? Simplemente es así. Entonces también viene a ser un músculo corto del tracto medial porque también el sacro, su línea posterior del sacro, su rugosidad posterior, era la fusión de las apófisis espinosas, entonces cumplen la misma función. Continuemos, miren acá, tenemos al recto posterior menor de la cabeza. Recto posterior menor de la cabeza, si hay un menor, habrá un mayor, ¿no? Bien, acá tenemos al recto posterior menor de la cabeza. Como ven, ¿de dónde a dónde va? Va de el recto posterior menor de la cabeza, como ve, va del arco posterior del atlas. Aquí tenemos al atlas, este es su arco posterior, va del arco posterior del atlas hasta el borde posterior del agujero occipital. Más o menos aquí tenemos a la línea nucal superior, ¿sí? Y acá tendríamos a lo que es la línea nucal inferior, que está cerca a lo que es el borde posterior del agujero occipital. Entonces este músculo, el recto posterior menor de la cabeza, se inserta en el arco posterior del atlas y va a lo que es el borde posterior del agujero occipital. Como ven, es muy pequeñito, por lo tanto es un músculo menor. Sí, es un músculo corto y de ahí también su nombre. Ahora, tenemos al siguiente músculo que es el recto posterior mayor de la cabeza. En este caso va a ir también de lo que es la zona posterior del agujero occipital, pero ya no va a ir al atlas, sino va a ir al axis. ¿Sí? Esa es la diferencia, no va a ir al atlas, sino hasta la apófisis espinosa del axis. ¿Sí? Hasta la apófisis espinosa del axis y al borde posterior del agujero occipital. Bien, como ven aquí, bueno, la imagen no está muy clara, pero este músculo en realidad monta un poco o va por detrás del recto menor, ¿sí? Entonces ya vamos dos rectos de la cabeza. Acá se ve un poco mejor, ¿no? Miren, este de acá sería el recto menor de la cabeza y este que está cortado, el recto mayor de la cabeza, que como ven va por detrás un poco, lo cubre al recto menor. Este sería el recto mayor y este de acá sería el recto menor, ¿sí? Bien, chicos, continuemos entonces y continuaremos hablando de este músculo, el oblicuo mayor. El músculo oblicuo mayor también tiene varios nombres, también se le llama oblicuo atlantis o también se le puede llamar recto mayor de la cabeza, oblicuo mayor de la cabeza u oblicuo cervical. ¿Cuál es este de acá? Este de acá va del tubérculo posterior del axis, ¿sí? Va del tubérculo posterior del axis, de la apófisis transversa del axis, hasta la apófisis espinosa desde la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis espinosa del axis, a uno y otro lado, ¿sí? Bien, ¿son del tracto medial? Claro, porque tienen su inserción en la apófisis espinosa. O sea, la única condición para que sean del tracto medial es que tengan su inserción en la apófisis espinosa. Una de sus inserciones al menos, pueden ser las dos, como en este caso de los interespinosos. Pero si una inserción ya está en la apófisis espinosa, entonces con eso basta. ¿Cómo se llama este? Oblicuo mayor de la cabeza. Oblicuo mayor de la cabeza o oblicuo Atlantis, ¿sí? Bien, entonces aquí otra imagen, esta es una vista lateral, ¿sí? Una vista lateral, más o menos para que nos demos una idea. Acá estaría el atlas, este sería el axis. El atlas, desde su apófisis espinosa hasta el borde posterior del agujero occipital, este de acá sería ¿cuál? El recto menor, ¿no? El recto menor de la cabeza. ¿Quién va por detrás? El recto mayor de la cabeza, que viene desde el agujero occipital hasta el axis, hasta la apófisis espinosa del axis, ¿no? Desde el arco posterior del atlas hasta la apófisis espinosa, hasta el agujero occipital, recto menor. El mayor desde la apófisis espinosa del axis hasta el agujero occipital. Y acá, ¿a quién tenemos acá? Miren, va de la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis espinosa del axis.
Este de acá sería el oblicuo mayor, o oblicuo atlantis, ¿sí? Y este de aquí lo vamos a ver después, que vendría a ser el oblicuo menor. Luego lo vamos a ver, porque como ven, este va desde el agujero transverso hasta la apófisis transversa. Les pregunto, ¿se inserta en alguna apófisis espinosa? No. Entonces no pertenece al tracto medial, sino al tracto lateral, por eso lo vamos a ver luego. Y este de acá, ¿no? El otro, el que les mencionaba acá, sería el oblicuo mayor. Bien, nuevamente ahí lo tenemos en imagen, ¿no? A uno y otro lado. Bien, continuando, tenemos a los músculos rotadores o transverso espinoso. ¿Qué quiere decir rotadores? Es decir, que van a rotar la columna de derecha a izquierda, ¿sí? Y también es otro nombre transverso espinoso, ¿por qué? Porque va a ir de la apófisis transversa a la apófisis espinosa. ¿Tiene inserción en la apófisis espinosa? Sí, por lo tanto, tracto medial. Entonces, tenemos, por ejemplo, a este de aquí, que va a ir desde la apófisis transversa a la apófisis espinosa, ¿no? Ahí tenemos una más claro. Va desde la apófisis transversa de la vértebra hasta la apófisis espinosa de la vértebra inferior, de la vértebra superior, perdón. Así es, ¿sí? Desde la apófisis transversa de la vértebra inferior a la apófisis transversa, a la apófisis espinosa, perdón, de la vértebra superior. Eso es en el caso a partir de C2 para abajo, porque en este caso ya estamos en lo que es columna torácica, ¿no? Porque están las costillas, pero en el caso de las vértebras cervicales va en su misma vértebra, es decir, de la apófisis transversa de la misma vértebra a la apófisis espinosa de la misma vértebra. Sí, hay una pequeña variación ahí, pero después sigue normal. ¿Esto debido a qué? A que recuerden que las apófisis espinosa de las vértebras torácicas hay algunas que son más verticales que otras. Entonces por eso la inserción va a variar un poco en esta zona. Bien, vámonos ahora a lo que son los músculos del tracto, de los músculos mediales, pero los largos. Ya vimos a los cortos, que van de una vértebra a otra. Ahora vamos a ver los largos. Los largos son divididos en tres grupos: los multífidos, los semiespinosos o semiespinales y los interespinales o espinales. Bien, los multífidos son parecidos a los rotadores, es decir, que van de la apófisis transversa a la apófisis espinosa. La diferencia es que los rotadores son de una a otra vértebra, En cambio, los multífidos, por ejemplo, brevis, se saltan, ya no van de una vértebra a otra, sino que van saltando dos vértebras, ¿sí? Es decir, van, por ejemplo, de T1 a T3, ¿no? Saltan dos vértebras. Ese sería el multífido brevis. Y el multífido longus, ¿no? O multífido corto y multífido largo en español. El multífido largo ya no va a saltar dos vértebras, sino va a saltar tres o más vértebras. Entonces es la diferencia, ¿no? Los rotadores, que son cortos, solamente saltan una vértebra. Los multífidos, cuando son brevis, saltan dos. Cuando son largos, saltan tres o más. Pero también van de apófisis transversa a apófisis espinosa, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Ahora, bueno, ya tienen la idea más o menos cómo van estos músculos. Ahora lo que son en cuestión a los semiespinosos o semiespinalis en latín, ¿sí? Dentro de estos tenemos a los principal, que lo conforman los complexos. Los complexos, tanto el mayor como el menor de la cabeza, ¿sí? Estos músculos unen distalmente a los vértices de las apófisis espinosas, es decir, son parecidos a los interespinosos,
Estos son parecidos a los rotadores, solo que se saltean más vértebras. Estos igualitos son parecidos a los interespinosos. Recuerdan que va de apoespinosa a otra apoespinosa inmediatamente ahí nomás al costado. En cambio estos se saltan. Van de, por ejemplo, de T1 hasta T3 o de T1 hasta T5, ¿no? Y forman varios pares, ¿no? Unos lumbares que van a lo largo de la columna lumbar, de las vértebras lumbares, unos torácicos, unos cervicales, etcétera. Y dentro de estos también se los considera los complexos mayores. Los complexos mayores son también así, son largos, que van de apófisis espinosa, pero en este caso se pueden dirigir hasta lo que es el cráneo. Estos solamente se ven en lo que es la región cervical, ¿sí? Entonces, volviendo a la imagen, al gráfico anterior, tenemos a lo que son los multífidos, que se parecen a los rotadores, y los semiespinosos, que se parecen a los interespinosos, ¿sí? Solo que son largos para varios sectores. Y cuando unen al cuello y a la cabeza, ¿no? Cuando unen al cuello a la cabeza, es decir, van de la apófisis espinosa hasta la cabeza, estos se llaman complexos. Y tenemos al complexo mayor y al complexo menor, ¿sí? Bien. Por último, los músculos espinales, que son también del tracto, en este caso estamos hablando de tracto medialis, pero en este caso los largos, ¿no? Los tracto mediales largos, que me unen también lo que son apófisis espinosas, pero ya se van a ir de región a región. Es decir, los semiespinosos van a ir a lo largo, por ejemplo, los torácicos van a ir a lo largo de la columna torácica. Es decir, de T1 pueden irse hasta T3, de T1 pueden irse hasta T12, pero no se van a ir a la columna lumbar, ¿no? Quienes sí se intercambian zonas son los espinales. Los espinales van, por ejemplo, de T8 hasta L3, ¿no? O de C5 a T4, ¿no? O de C4 hasta L5, ¿no? Entonces son a lo largo de las apófisis espinosas, pero ya de varios sectores musculares, de varias zonas musculares, o sea, comprenden mucho más espacio. También son mediales, claro, porque se insertan en las apófisis espinosas, pero son mucho más largos, ¿no? Que comprenden varios sectores. En cambio, estos solamente comprenden a sectores específicos, pueden ser solo lumbares, solo torácicos o cervicales, y si comprenden a cervix y cabeza, los complexos. ¿Claro hasta ahí? Bien, chicos, continuemos entonces. Ahora sí pasemos a ver los músculos intrínsecos, pero ya del tracto lateral, es decir, los que no se insertan en las apófisis espinosas. ¿Sí? Los que no se insertan en las apófisis espinosas. Y estos también se dividían en cortos y largos. Cortos de una vértebra a otra, largos que pueden ser de muchas más distancias. Solamente dos en esta zona, los intertransversos dorsales, así como hay interespinosos, que serán cortos mediales, aquí tenemos a los intertransversos. Si son intertransversos, irán pues de apófisis transversa a apófisis transversa, de esta apófisis transversa a la siguiente apófisis transversa, intertransversos, ¿sí? Son cortos. Y el otro, este de acá, ¿no? El oblicuo menor de la cabeza, que ya les había mencionado, el oblicuo menor de la cabeza, que ya se los había mencionado que estaba acá, ¿no? El oblicuo menor de la cabeza, este de aquí, que iba desde la parte posterior del agujero occipital hasta la apófisis transversa del atlas. No era medial porque no se insertaba en la apófisis espinosa, pero en este caso es lateral corto, ¿sí? Y miren, se va a formar un triangulito muy importante que se conoce como el triángulo de los oblicuos. Triángulos oblicuos que tiene como límites al oblicuo menor de la cabeza o oblicuo superior, al oblicuo mayor de la cabeza o oblicuo inferior o oblicuo se me fue el oblicuo Atlantis, con tantos nombres que les ponen,
se olvida, el oblicuo Atlantis, el oblicuo menor, oblicuo mayor, simplemente oblicuo mayor, igual se los van a hacer valer, ¿no? Y este de acá, ¿qué era? ¿Cuál era este? El recto mayor de la cabeza, ¿no? Acá teníamos al recto menor y acá el recto mayor, que acá estaba cortado, recto mayor. Entonces hay un límite superolateral, un límite superolateral que vendría a ser el oblicuo menor, un límite inferior que vendría a ser el oblicuo mayor y un límite superomedial que vendría a ser el recto mayor, conocido como triángulo de los oblicuos. ¿Por qué es importante? Porque miren a quién va a contener. Va a contener a la arteria vertebral, que en este caso está terminando su recorrido por todos los agujeros transversos de las vértebras cervicales, llegó a C1, transita por el canal del arco posterior de C1, recuerden el canal vertebral, por ahí transita y lo vamos a ver pues por esta zona, ¿no? Por este triángulo, el triángulo de los oblicuos, y también va a estar acompañada de este nervio. ¿Cuál es este nervio? La rama dorsal de C1. Rama dorsal de C1. Entonces, si les preguntan cuál es el contenido del triángulo de los oblicuos, arteria vertebral y rama dorsal de C1. Siempre lo toman, ¿sí? Y es más, esta zona es muy disecable, simplemente sacan el trapecio y es lo primero que van a observar, ¿sí? Sacan el trapecio y es lo primero que van a observar, así que en el examen de anfiteatro se los pueden tomar sin ningún problema e incluso pinchar lo que es la arteria vertebral o el nervio, ¿no? C1, rama dorsal de C1. Bien, esos eran los únicos músculos cortos del tracto lateral. Y ahora vamos a ver los largos, que son 3 y que van en orden desde afuera hacia adentro. Tenemos al iliocosto cervical, como su nombre lo dice, iliocosto cervical, es decir, desde el hueso ilíaco, pasando por las costillas y llegando hasta el cuello. Son largos, ¿no? Son largos laterales. También tenemos al músculo dorsal largo y al músculo esplenio en último orden. Bien, el esplenio también se lo considera también parte de la región prevertebral lateral, ¿sí? Pero también a algunos autores les gusta ubicarlo en esta zona, en la zona que pertenece a la región dorsal. Así que tengan en cuenta eso para tomar el estilo que les enseñan en la universidad, ¿no? Bien, acá tenemos al iliocosto cervicales, que era el primero, que miren, va desde las crestas ilíacas, prácticamente el iliocosto cervical, crestas ilíacas subiendo por las apófisis transversas de las vértebras lumbares, es este de acá, el más externo por si acaso, en las apófisis transversas de las vértebras lumbares y llega a las costillas, es decir, no se inserta en las apófisis transversas de las vértebras torácicas, se inserta en las costillas. ¿En qué parte de las costillas? Justo en el ángulo. La costilla viene así y tiene un ángulo de giro, ¿recuerdan? El ángulo para que la costilla vaya hacia la parte anterior. Entonces se inserta en los ángulos costales, llega hasta los tubérculos posteriores de las vértebras cervicales y termina. Entonces va a lo largo, en ningún momento se insertó en las vértebras, en las apófisis espinosas, por lo tanto pertenece al tracto lateral. Y como ven es largo, porque recorre gran distancia. Ilio, por ilíaco, ¿sí? Ilíaco, costo por las costillas, cervical por las vértebras cervicales. Luego viene el dorsal largo, que está inmediatamente por dentro del iliocosto cervical, es decir, este de acá, donde se inserta igualmente apófisis transversa de las ilíacas, de las vértebras lumbares. En este caso sí se inserta en las apófisis transversas de las torácicas, lo que no hacía el iliocosto cervical, ¿sí? Y en los tubérculos posteriores de igual manera de las vértebras cervicales. Entonces va inmediatamente por dentro del iliocosto cervical, ¿sí? Este sería el dorsal largo. Y por último, el músculo esplenio, ¿sí? El músculo esplenio, que algunos autores también lo consideran dentro de la región lateral, ¿no? La región prevertebral, pero lo ve también muy bien a lo largo de lo que es esta zona de la región dorsal. Pero como ven,
solamente está en la región superior, solamente está en la región superior, es decir, más que todo conformando parte de las vértebras cervicales. Línea nucal, ¿sí? Línea nucal superior, apófisis transversas o tubérculos posteriores de las cuatro últimas cervicales, ¿no? De las cuatro últimas cervicales, y tiene también una porción pequeña ya a lo largo por arriba del romboides menor, a lo largo de lo que son las primeras costillas, la primera, la segunda y la tercera costilla básicamente. Bien chicos, ahora para acabar ya hablando de este tema, vamos a hablar un poco de los movimientos que se ejercen. Y hay para esto, ¿por qué hemos hablado de todos los músculos de la región dorsal? Que se los van a preguntar, ténganlos en cuenta. Sé que son hartos, pero por la relación de dónde vienen y hacia dónde van, yo sé que van a tener muy buena memoria para recordarlos y sobre todo memoria visual, que es lo importante, ¿no? O sea, saber reconocerlos en el cadáver o saber reconocerlos en su mente si es que les preguntan, no simplemente memorizándose los nombres, sino haciendo relaciones, que es lo más importante, ¿sí? Y estos músculos, todo lo de la región dorsal, forman parte de lo que se llama la cadena cinemática posterior, que en piernas se continúa con los músculos, con el bíceps femoral, en muslos, ¿no? Y en piernas con el tríceps ural, ¿sí? Y completan la cadena cinemática posterior. Por delante también hay una cadena cinemática, que es la cadena cinemática anterior, ¿no? Que está compuesta por los músculos pectorales, los oblicuos, ¿no? Los músculos anchos del abdomen, hacia abajo, en la muslo se completa, ¿no? En la cadera se completa con el músculo iliosoas y hacia abajo se completa hacia los muslos con lo que es el cuádriceps y hacia las piernas con lo que es el tibial anterior hasta terminar con el, el, el extensor de los dedos, ¿no? Hasta el extensor de los dedos. Bien, estos músculos, ambos, tanto la cadena cinemática posterior como la cadena cinemática anterior, se complementan. Es decir, cuando yo voy a hacer un movimiento, una flexión dorsal, los músculos agonistas van a ser los de la cadena cinemática posterior, es decir, se van a contraer, mientras que los músculos de la cadena cinemática anterior tienen que relajarse, uy, pasó, tienen que relajarse siendo los músculos antagonistas, siendo los músculos antagonistas, ¿sí? Siendo los músculos antagonistas. Bien, acá estábamos, ya es lo último de la clase. Entonces, una flexión dorsal tenemos a la cadena cinemática posterior como agonista y la cadena cinemática anterior se relaja siendo antagonista. Si yo quiero hacer una flexión ventral, sucede lo contrario, ¿no? Los músculos que se flexionan son de la cadena cinemática anterior, pasando a ser estos los agonistas, y los que se relajan serían los de la cadena cinemática posterior, los músculos de la región dorsal, siendo en esta ocasión los antagonistas. Y cuando la persona está de pie, ambos funcionan en simultáneo para mantener un equilibrio corporal. Lo que les van a preguntar acá son los grados de flexiones o de giros que hay a lo largo del cuerpo. ¿Se lo tienen que aprender con grados? Sí, se los van a preguntar. ¿Sí? Así que, bueno, para esto sí se necesita quizás un poco de memoria, ¿sí? Pero bueno, a ver, empecemos viendo. La flexión dorsal, como vemos aquí a la persona que está hacia atrás, es de 139 grados, mientras que la flexión ventral es más amplia, siendo un ángulo de 164 grados. 164 grados que yo me puedo flexionar en esta forma, ¿sí? Hacia adelante. Lateralidad, acá vemos a la personita que se va de un lado a otro, ¿no? Esto es de 65 grados como máximo. Rotación. Miren, la rotación, cuando yo giro todo el tronco sobre mis piernas, es decir, no muevo mis piernas, pero estoy girando el tronco hacia un costado,
es de 135 grados. Pero si a esto yo le sumo un giro con mirada hacia el costado, es decir, si yo voy a girar a la derecha, puedo girar sobre el tronco, pero la cabeza permanece de frente. Eso solamente es 135. Pero si yo giro tanto el tronco como la cabeza, ¿no?, al mismo lado, eso le aumenta un ángulo de 45 grados, siendo un total de 180 grados que puedo girar, que se llama rotación con oculocefalogiria, es decir, con participación de la mirada y de la cabeza, ¿no? Bien, también tenemos estas otras flexiones, ¿no? En cuestión de la flexión ventral, que es 20 grados en la cabeza, es decir, bajo la mirada, ¿sí? Flexión dorsal, es decir, llevo el cuello hacia atrás, 30 grados, rotación de la cabeza, 30 grados, cuando muevo la cabeza, solo la cabeza, de derecha a izquierda, ¿no? Rotación de la columna sola, es decir, ¿no?, lo que habíamos mencionado, solo la columna, solo la región de la columna, 82 grados. Rotación de pelvis, solo de pelvis, 23 grados, claro, la pelvis no se mueve mucho. Rotación completa, lo que habíamos dicho, ¿no?, cuando es rotación de columna y pelvis, ¿sí? Rotación de columna y pelvis, 135, pero con oculocefalogiria, o sea, también con cabeza, 180 grados. Bien, vayan practicando esto. Yo recuerdo que antes de entrar al anfiteatro, todo el mundo estaba como que haciendo los movimientos y aprendiéndose el ángulo, ¿no? Flexionaban la cabeza hacia adelante, decían 20, hacia atrás 30, hacia el costado 30, y así. Así van relacionando el movimiento con el ángulo, cosa que si les preguntan en el pasito, ya saben más o menos por relación qué ángulo vayan a poner ahí, ¿sí? Bien, chicos, eso ha sido toda la clase de hoy. Espero que haya sido satisfactoria. Así que cualquier duda, no olviden en preguntarla y estamos en contacto. Nos vemos.